todos bienvenidos al primer capítulo de Historias a la Carta, en el cual vamos a tener aquí a Alex Almeri. Un placer, Alex, gracias por haber venido a este primer capítulo. Me gustaría, antes de cualquier otra cosa, que nos contara quién es Alex. Bueno, Camilo, muchas gracias por invitarme. Yo pues soy peruano. Yo llego a Cartagena hace 21 años a trabajar con Juan del Mar. Ok. Llego en una Cartagena todavía gastronómicamente muy limitada. Recuerdo que cuando estaba en la ciudad habían 14 restaurantes en el centro histórico. Y pues cuando me fui hace 10 años, porque ahora vivo en el Valle del Cauca, pues dejé más de 300, ¿no? Entonces, ver todo el crecimiento del sector gastronómico ha sido muy interesante. Ok, ¿y qué te hizo como escoger a Colombia como tu destino para venirte o fuiste llamado por Juan del Mar como vengan, vente para acá? Sí, yo venía de Panamá Ok, y se dio que acá hubo un congreso gastronómico y, y me conecté un poco con el sector gastronómico, me conocí con Juan Felipe Camacho. ok. Me acuerdo con una escuela de unos españoles que montaron ese tiempo. Eso fue atemporal, ¿no? Imagínate, hace 21 años. Hace mucho. Y, y fue que me contactaron con Juan por intermedio de una persona que estaba trabajando en la escuela y así fue mi llegada a trabajar con este empresario que, que respeto y admiro mucho en la ciudad. Ok, ¿y qué hiciste tú cuando llegaste donde Juan? O sea, ¿cuál fue tu función ahí dentro de su restaurante? Pues Juan quería abrir un concepto peruano, Ok, ya una mesa peruana, porque él tenía ese entonces una mesa italiana, una mesa caribe, y pues eh, tenía todo ya avanzado, y como parece que como una confabulación del universo llegué en el preciso momento. Y pues se dio de que trabajé 6 años con él. La verdad, fue la última etapa de mi trabajo profesional como cocinero y la verdad me divertí mucho esas noches trabajando con Juan, terminando mi paso por los fogones. Recuerdo cantando boleros en las noches ahí con la orquesta de Juan, o sea, fue una fiesta, me divertí muchísimo. ok, excelente, excelente. Y aparte de Juan, cuando tú llegas a Colombia, o sea, ¿cuáles son los otros restaurantes que tú pudiste asesorar dentro de tu periodo aquí? Tú tuviste 10 años. Sí, Ok, o sea, ¿cuáles fueron como los restaurantes que tú digas, bueno, yo llegué a este y hice esto, yo llegué a este y hice esto? Porque en el centro de Cartagena muchísimas personas te conocen. pues bueno, más que asesorar, yo, yo tengo una bonita amistad con Jorge de la Mulata, Jorge González, que tiene un restaurante pues hace 22 años, Creo que es de los imagínate. más viejos que hay aquí, Claro, ¿no? sino que Jorge hace una labor silenciosa, a veces muy apartada de las redes. Entonces, pues hay algunos restaurantes que acá, tú sabes, lo habrás comprobado, que hacen un trabajo a veces como del voz a voz, ¿no? Claro. Del turista que también está referenciado por Google o por TripAdvisor y que realmente son ejemplares, lo que ellos han construido también en una Cartagena que de pronto ellos no están en esa modernidad que hoy tenemos como plataforma, pero están ahí persistiendo y son exitosos, ¿no? Porque tener 22 años en la No es ciudad, fácil. pues no es fácil. Claro, eso es verdad. Alex, pregunta, dentro de lo que tú haces para restaurantes, o sea, ¿cuál es tu labor general? Porque pues he visto que has ayudado a más de 400 cocineras dentro de lo que llevas en tu historia, en tu camino. ¿Qué es lo que tú haces con ellas? ¿Sí me entiendes? O sea, tú llegas, investigas en, no sé, en los llanos, sobre los platos. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo cuando me voy de Cartagena había trabajado previamente 2 años con una universidad que tenía la intención de montar un programa profesional de gastronomía en el antiguo colegio de la presentación.
Ah, ok, sí, yo sé cuál es. Y allí me terminó gustando el tema de la investigación, porque pues una universidad, ¿por qué te paga? Por estudiar y por investigar. Más nada. Y a mí me terminó gustando la investigación y yo por ese entonces comencé a investigar en base a una ecuación que es producto, ¿ya? Producto, territorio, productor, cocinera tradicional. Entonces, en base a esos cuatro elementos, hice mi investigación, digamos, mi primera investigación con el Caribe colombiano, que terminó en una canasta de productos que se llamó la canasta ancestral. Y que en esa canasta incluimos 20 productos que se estaban perdiendo dentro de la tradición y que no tenía idea el sector gastronómico. Entonces esas canastas las mandamos a diferentes lugares del país, a otras personas que veíamos cocineros que estaban como desarrollando esa ecuación que nosotros también teníamos mucha interrogante. Entonces, eh, de ahí me voy al suroccidente colombiano y comienzo a trabajar más en territorio, vivo en zonas rurales, llegué a trabajar con la alcaldía de Pasto, con la coordinación general de un festival gastronómico que traía 60.000 personas un fin de semana en la Plaza de Bastante. Nariño, en Pasto, y yo me encargaba de toda la creación del festival y todos los contenidos. Entonces, de allí migré al tema de conversatorios, ¿ya? Y del conversatorio entró la pandemia y migramos al podcast. Del podcast hemos migrado a lo audiovisual. También hicimos una serie con un colectivo que se llama Identidad Colombia, patrocinado por Bucanas, que está en YouTube. Ese fue el que tú me mostraste aquella Claro, vez. claro. Claro. Entonces, y de ahí también hemos hecho un poco editorial, hasta que en algún momento hicimos un par y dijimos cómo estamos contribuyendo también para el desarrollo personal de los productores y productoras del país. Entonces ahí me fui a trabajar en una comunidad en el Pacífico colombiano y trabajamos el tema de darle una narrativa al biche, de invitar artistas, gente profesional en audiovisuales, escritores. Eso ha recalado en un librito que tiene 4 ediciones en Cali que se llama Sentir el Biche. Entonces, mi trabajo, como ves, ha ido Evolucionando. evolucionando, mutando, ¿no? En diferentes aspectos. Y pues ahora vengo a Cartagena también haciendo un poquito ese trabajo. Estoy acá hace 2 meses y pues estamos en esa labor. Súper. Bueno, yo veo mucho que hoy en día la gente habla mucho de los restaurantes porque se vean bonitos, porque se vean estéticos, pero desde tu punto de vista, ¿qué están perdiendo los restaurantes hoy en día hablando de ancestralidad, de producto? O sea, ¿qué tú sientes que le hace falta a que tenían los restaurantes de antes con los de hoy? Bueno, lo que sucede es que los restaurantes de antes, primero que nada, tenían un concepto que ahora es una moda, ¿no? Del menos es más, de restaurantes, pues que de cartas muy cortas, pero contundentes, ¿no? ¿Y a qué te refieres con eso de contundente? O sea, ¿qué tenían las cartas antes que tú dices, hoy en día ya eso no se ve? Pocos platos, pocos platos. Entonces, obviamente, cuando tú en un restaurante te concentras en un universo, voy a poner un ejemplo de 15 20 platos, pues tú tienes un control y una claridad más claro de la operación de tu cocina, de tu servicio. Pero pues cuando te encuentras con una carta de 50 60 80 A platos, 100 planos. claro, entonces ya ponte a analizar no solamente eso, sino detrás el inventario, todo lo complicado que es pues sostener eso en una infraestructura de un restaurante, ¿no? Entonces, ha habido un cambio ahí y también ha habido una moda, hablar de la ancestralidad sin realmente llevarla a cabo. ¿Cómo ¿Ya? así? O sea, de que, listo, yo traigo un producto que porque traigo un producto me dedico a darle una narrativa, pero es que no vamos más allá. Entonces, ir más allá es de pronto ir a conocer el territorio, de quién lo produce, comunicarlo. Para eso hoy, obviamente hay equipos hoy de comunicación, cómo contamos esa historia de todo ese camino que transita ese alimento.
para llegar a la mesa. Creo que eso es importante hoy en día, comunicarlo. Entonces mi trabajo ha sido un poco intencionalmente, no para el sector gastronómico, porque pues yo hago contenido de cultura culinaria colombiana. Me he desligado totalmente hasta de todo lo que yo sabía con respecto a la gastronomía peruana, porque pues hace 14 años estoy inmerso en todo este ejercicio que te decía, que es producto, productor, territorio y cocinera tradicional. Excelente, excelente. No, y es que yo siento que más que de pronto tú tener 100 platos, es a veces tener 20 y saber de dónde vienen esos 20. ¿Sí me entiendes? O sea, comunicarle a la gente eso, porque por lo menos tú hoy en día, pues en el tema de publicidad, tú entras a las redes y tú ves 100 platos. ¿Sí me entiendes? Pero la mayoría de la gente ve esas fotos y no sabe de dónde viene ese plato, con qué se hizo ese plato, cuál es la raíz de en realidad tú haber hecho ese plato. ¿Sí me entiendes? Entonces, por lo menos cuando tú trabajaste con Juan del Mar y cuando has hablado con diferentes, por lo menos dueños de restaurantes que han hecho los menús o los platos contigo, ¿qué es lo que tú tienes como, como un trazo, como un mapa de ruta para sacar un plato? ¿Cómo lo haces? No, pues primero yo creo que adelante de nosotros está una tradición, ¿no? Estamos en una ciudad que históricamente acá ha habido un mestizaje interesante, a Claro, diferencia de otros lugares, donde, por ejemplo, no ha habido ese mestizaje con la cocina. Te voy a poner un ejemplo muy claro, comparando Cartagena con Medellín. Y acá en Cartagena, en algún momento, en algún momento de la historia, se abraza todo ese mestizaje entre negras, entre indias, entre mulatas, entre gente blanca, ya hasta venida de afuera, por no decir los españolos y españolas, y toda esta cocina se abraza y hay, obviamente, ahí hay una culturación de la cocina. Hay una culturación de todos estos sabores, de toda esta despensa que tiene el Caribe colombiano, muy interesante, de los Montes de María hasta el Caribe colombiano. Entonces, todo eso se abraza y pues tenemos históricamente indicios, ¿no? Te pongo un indicio, pues el libro más vendido en la historia y que me atrevo a decir de Latinoamérica es Cartagena de Ollas, Cartagena de Indias en la olla, de Teresa Román de Surek, que es un libro que creo que va por la 60 edición. Hace un bastante. compilado de más de 2000 recetas que abrazan todo ese crisol de que se aculturó, ¿no? De lo que te comento entre todas estas cocinas de monte, estas cocinas de río, estas cocinas del Caribe. Entonces, Cartagena indudablemente tiene una historia rica en contar gastronómicamente en este país. Súper, súper, excelente. ¿No? Y esas cosas que de pronto nosotros como, por lo menos como comensales, a veces no nos damos cuenta que los restaurantes, hay unos que unen esa tradición y la comunican tanto en sus redes sociales, en sus paredes, en su menú. ¿Sí me entiendes? Así como hay otros que la han perdido completamente solamente por vender, por hacer lo que todo el mundo quiere ver. ¿Sí me entiendes? Sí, yo creo que también pues Cartagena, como pasa con todas las ciudades turísticas, ¿ya? En el mundo, no voy a Se está solamente adaptando. decir Cartagena, que llega una oferta o a veces se marca por tendencias, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que aquí hubo full restaurantes peruanos, Ya, ¿ya? Entonces porque la gastronomía peruana vivía un boom, que ya no vive. Ese boom, si nos ponemos a analizar dónde está, probablemente está en Colombia, pero no nos damos cuenta. Ya está en Colombia porque Colombia hace varios años tiene un 20-30% más turismo que Perú. claro. Ya entonces, pero tenemos una oferta que históricamente es limitada con respecto a la gastronomía colombiana. ¿Ya? Entonces, eso también tiene sus porqués, ¿no? Contra la cocina tradicional también hubieron como algunos inconvenientes sociales, como conflicto armado, Que dificultaron todo claro, ese proceso. claro. Entonces, yo cuando llego a este país, la gente, los cocineros no conocían este país, la gente no viajaba, uno de los temores por el conflicto. Entonces, le es más fácil replicar ideas de afuera, pero
pues ya estamos en otros tiempos, ¿no? Como dice un gran amigo mío de Nariño, que siempre sus palabras recalan a veces en las cosas que digo y hago, que dice él se llama José Argot, dice, cuando miras hacia afuera, sueñas, pero cuando miras hacia adentro, despiertas, ¿no? Y eso es de pronto lo que nos falta en esta ciudad, mirar hacia adentro, Lo que para, tenemos. claro, lo que tenemos, toda esta inmensidad de productos, tradiciones, de saberes, haceres. Lo que pasa es que yo siento que eso va más allá de mirar, es que hoy en día los dueños de restaurantes, inclusive muchos de los chefs, no quieren vivir el proceso. El proceso de coger un producto que está de cero y explorarlo y explotarlo hasta llevarlo al producto final que es el que ve el comensal. ¿Sí me entiendes? O sea, que tú cogiste una yuca, ¿qué puedo hacer yo con esta yuca? ¿Cuántos platos puedo sacar diferentes de esta yuca? ¿Sí me entiendes? Entonces yo pienso de que no solamente es que uno quiera las cosas fáciles, porque hoy en día todo lo quiere fácil. Tú llegas donde un restaurante y te dicen, no, quiero vender más. Ey, es que esto no pasa por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene un proceso. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es el proceso? Que te reconozcan, después de eso, que las personas confíen en ti, que las personas quieran estar donde ti. Y el último paso es el tuyo, que es que tu propuesta gastronómica sea buena, tu atención sea la mejor, porque no, los restaurantes creo que tienen un problema y es que no tienen no pueden pisar, no pueden tener un pie en falso. Si tú le quedaste bien a 10 pero a uno le quedaste mal, ese uno va a hablar mil cosas tuyas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Pero bueno, dentro de todo, hay cosas que de pronto tú ya conoces y es algo que creo que todo el mundo se hace la pregunta, ¿qué hay detrás de la cocina? O sea, ¿qué no ve la gente cuando ustedes están cocinando los platos, están haciendo? O sea, ¿cómo es ese proceso? Pues detrás de la cocina hay más que secretos, porque pues la cocina no es de secretos, hay saberes y haceres, ya hay saberes y haceres. Pero nuevamente acá vuelvo a la palabra que dije hace un momento, ¿no? Esos saberes y haceres a veces están en la cotidianidad, pero a veces miramos, miramos hacia afuera o queremos copiar otras, otros conceptos cuando no hemos trabajado a veces lo propio, lo que tenemos aquí. Ya, y te pongo un ejemplo muy claro. A veces en los propios equipos de trabajo de una cocina, de un restaurante, puedes tener grandes cocineras, pero pues están limitadas solamente a replicar lo que el restaurante lo que Tiene el para res- ofrecer. tiene para ofrecer, pero más allá. Ahora, a mí, por ejemplo, ahora estos últimos meses que he venido a Cartagena, por lo menos me alienta un poco ver que hay un poco más de restaurantes que están mirando la despensa del Caribe colombiano, ¿no? Ya que están mirando La estos tradición. entornos de tradición. Sin embargo, también soy crítico que sí, estamos mirando las tradiciones, pero también hay que entender las técnicas de las cocinas tradicionales. No es solo No replicarlo. solamente replicar, o no solamente de pronto porque alguien tiene un saber y que con respeto lo aprendió en el extranjero y lo quiere replicar con un plato tradicional. No, pues primero comienza con la tradición, comienza a elaborar con las técnicas de la tradición para que tú entiendas la transformación en el plato al final, o para que entiendas muchas cosas que hoy en el mundo en que vivimos de la comunicación, podamos también contarlo, porque fíjate, de hacer un plato, puedes hacer, puedes hacer una historia, ¿De puedes hacer dónde una viene? receta, puedes hacer, o sea, todo lo que realmente puedes hacer, puedes hacer una sesión fotográfica, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que antes no se podían y hoy Claro, son muy... A veces la gente ni las valora, ¿sabes? Que tú ves un plato y dices, ah, está bonito, está sabroso. Pero cuando tú le cuentas a la gente la historia de que este plato vino de pescadores, vino de agricultores, vino del mismo campo, las personas dicen, inclusive hasta si es más costoso, las personas dicen, ay, yo lo quiero pagar porque voy a apoyar esto, porque quiero que esto siga creciendo. Porque obviamente sin el campo, pues, ¿qué vamos a comer nosotros? Por claro. más que sea que las cosas importadas tengan mucha fuerza, Colombia vive del campo todavía.
totalmente, no. Y aquí también creo que los cocineros de hoy en día pues deben salir un poco a campo, ¿no? Para entender todas estas dinámicas, porque indudablemente pues eso no lo puedes entender porque tu proveedor Te que te dice, trae todo al restaurante pues no tiene ese compromiso y él también está en su cuento del comercio que él, en el que trabaja, ¿no? No de pronto tiene un interés o claro, o no sabemos tampoco, porque también a veces hoy pues, también vivimos en un mundo donde pues toda la información está ahí realmente, está ahí, en un celular, en el ya Google, todo es ahora más le puedes, fácil. todo es más fácil, pero también es entender también cómo las herramientas que tenemos ya podamos sacar el provecho para contar, ¿no? Porque la gastronomía, pues también debe ser contada. Yo creo que es importante ir más allá de la receta, de lo que te traen. A veces los restaurantes se dedican a hablar de las técnicas, más de las técnicas, que esto lo hemos hecho de esta forma, de esta forma. No sé si te habrá pasado cuando vas a un restaurante. Claro. Y qué chévere es hablar de los entornos de donde vienen los productos, de la gente, de la contribución, el compromiso del restaurante para esos Y entornos. lo que aporta. Claro. Yo creo que eso en una medida de que también la gente vaya entendiendo la importancia de la comunicación, porque pues hoy en día vivimos en un mundo donde la comunicación, todo está allí, todo está en el celular, todo lo podemos averiguar, todo, todo podemos, si no, si no quieres ver un video en YouTube, pues te puedes meter a Pictoline para ver en una ilustración lo que está sucediendo. Ya que mi área es netamente publicidad gastronómica. Te pregunto, ¿cuánto pierden o cuánto pueden ganar esos campesinos, esos pescadores que tú has trabajado directamente con ellos cuando les compran los restaurantes o los restaurantes sí les están comprando directamente a ellos o solamente esperan que llegue el proveedor? Sí, ahí falta un trabajo también. Es que lo que sucede es que a veces mira el restaurante, por un lado lo entiendo, pero por otro lado también lo critico. Porque a veces la gran mayoría de restaurantes, pues ya sabes, por no complicarse, listo, consiguen o tienen tres, cuatro proveedores de pescado y el proveedor te lo trae a la puerta del restaurante, te da factura, ¿ya? Todo. Entonces te brinda todas las condiciones para ese comercio. Pero pues conozco, creo que he contado con las manos algunos empresarios gastronómicos que sí se toman el trabajo de coger su camioneta e irse a un territorio a comprarle directamente al pescador, ¿no? A comprar directamente a sus proveedores. Creo que por allí no todos tienen ese compromiso porque hay que entender también pues que un restaurante, la estructura de un restaurante ahora también ha cambiado mucho, Y ¿no? es más costoso. Claro, entonces ahora ha cambiado mucho y pues antes de pronto el dueño se encargaba de hacer las compras directamente, ahora hay un Un equipo de poco costos, hay que tener un equipo de costos, hay que tener una persona que se encargue de compras, pero pues no deja, no deja de ser también limitado porque pues como te digo, hay empresas que te facilitan todo. toda esa logística, pero yo creo que esto va a ir cambiando, yo creo que esto va a ir cambiando porque pues también los pescadores hoy en día también van, los hijos de los pescadores también ya tienen un celular, ya tienen, están conectados un poco más y eso con los años creo que también va a haber una variable ahí de que, pues hombre, la gente estas Ahí nuevas generaciones
se pueden meter en el comercio, ¿no? Porque Claro, pues, como vendedores directos desde el campo, personas que están en claro. el campo, que venden por redes sociales, Mm, como por lo menos hay influenciadores que se dedican a eso, que ya están trabajando directamente desde el campo, he visto uno mexicano. Pero hablándote del tema de comprarle al campesino, yo estuve leyendo un poco, por lo menos de hay un restaurante aquí en Cartagena que se llama Rabo de Pez. ujú. Para mí, pues dentro de lo que pude leer, según, porque no es información 100% comprobada, que él se iba al mercado de Basurto a comprar el pescado y lo Ujú, maduraba por 5 días ujú, para que el pescado cogiera mejor sabor. ujú. Y yo creo que inclusive hasta yendo al mercado, tú estás aportando mucho más porque a esos del mercado les vende un campesino, les venden los pescadores, o hay veces que son ellos mismos los pescadores. ¿Sí me entiendes? Sí, en Basurto hay diferentes dinámicas, ¿no? De la compra. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe o no tiene ni idea que en Basurto las mejores compras se hacen de noche, ¿Y por qué? ni siquiera de día. Porque, por ejemplo, de noche están viniendo los furgones Recién llegados. refrigerados con el pescado de La Guajira, de Santa Marta, de otros territorios insulares, ¿no? En la noche está llegando el limón cuando no hay por estas partes del Caribe que llega de Santander, del Tolima. Entonces, pues todas estas dinámicas del comercio también tienen su horario y todo, ¿no? Eh, y pues hay algunos pescadores que también, como tú mencionas, llegan de las islas, A ya entregárnoslo. trayendo pescado para venderlo a algunos proveedores que tengan, que de cierta forma comercializan o tercerizan en Basurto, o pues también Directo. algunos dueños de restaurantes, ¿no? Que también Pero compran directamente. ahí se van dando la mano entre ellos. Alex, pregunta así, una pregunta como que se me ocurre a mí acá. ¿Cuáles son los errores que tú has visto de pronto en los restaurantes cuando el dueño dice, o el que va a ser dueño dice, quiero abrir un restaurante? O sea, ¿qué errores cometen cada vez que eso va a pasar? Bueno, lo primero, que eso es una tendencia nacional y me ha costado a mí porque pues hasta el día de hoy todavía, a mí me sigue un poco la gastronomía porque yo asesoro al restaurante, ¿no? Nos conocimos casualmente en ese En uno. proceso. Entonces, eh, primero, que no se dejan asesorar, que no tienen realmente ese principio básico que debería tener, que es dejarse asesorar, porque creo que es importante eh, que uno realmente no tiene totalmente la razón. No tiene todo el Claro, no conocimiento. tiene todo el Tú eres un conocimiento. inversionista, tú estás montando un negocio. Totalmente, Zapatero a sus zapatos. totalmente. Entonces, eh, comienzan haciendo el restaurante primero, el gran error que lo ven todos por el salón. Lo primero que se debe hacer para construir un restaurante es hacer la cocina, porque de la cocina ya tú sabes que debe ser el corazón del restaurante, sales hacia afuera. Hacia afuera obviamente la cocina es la columna vertebral y hacia afuera todas las arterias. ¿Ya? Entonces hay esa problemática, ¿no? Y lo otro es que se quiere imitar conceptos, Todo. Es demasiado. que eso es algo que yo decía. Yo decía, tú vas a un restaurante y todos son oscuros, todos se ven aesthetic, todos se ven, y no hay ninguno que tú digas, esto yo no lo veo acá. Por lo menos en Medellín, tú vas a Medellín y tú comes en el rancherito, que es comida típica paisa, que tú dices esto yo no lo voy a encontrar en otra parte. De pronto hay otra gente que te vende bandeja paisa, pero no tienen el mismo concepto familiar. Y hoy por lo menos tú vas a restaurantes de pronto aquí en Cartagena, cualquier restaurante, y todos son luz baja, la misma comida, si no es Ujú. Nikkei, es comida, es carne, si no venden carne, es sushi, ya tú no ves algo diferente. Sí, es la misma tendencia, lo que tú mencionas, sushi, carnes, entonces, sí, no hay un concepto definido. Creo que también hay una carencia
por pensarse también el concepto de lo que tú vas a montar. Y pues obviamente, vuelvo a lo que te mencionaba, de que si uno va a abrir un concepto debe asesorarse, y asesorarse con personas, ¿Saben? obviamente que saben del concepto, ¿no? Eh, Porque pues la gastronomía en sí eh, es también, es una cantidad diversa de conceptos que a veces uno no ni se imagina, ¿no? Mira, yo vivo en Cali y yo voy a comer chicharrón a un señor que un día me he sentado ahí a hacerle las matemáticas, vende solamente de día 5 millones de pesos. Solo de día. Solamente de día y vende chicharrón a 15,000 y 25,000 pesos. Está bueno. Entonces, fíjate, el señor no paga arriendo porque está en una esquina de San Andresito. Entonces, tiene 3 empleados, dos que atienden y una señora que frita. Ni siquiera tiene el local ahí. Bajan con una cuerda de un tercer piso donde fritan La comida. y ese tipo vende 5 millones de pesos. Entonces fíjate tú, si te pones, tú que conoces el medio gastronómico, ahora un restaurante, todo lo que tiene, ¿no? Arriendos, ya Servicios, servicios, personal, publicidad. publicidad, entonces eh, un sinnúmero de costos, ¿no? Pero entonces obviamente va a tambalear cuando pues no hay una claridad de cuál es el concepto, ¿no? Un concepto que te permita ser diferente sobre todo. Yo, por ejemplo, ahora vengo de tomarme un café en una cafetería increíble que me tomé ahora antes de llegar acá en Getsemaní. Y he estado 3 horas ahí trabajando y solamente era el único asistente de la cafetería. Hombre, 3 horas, una sola mesa, Está o duro. sea, no, está duro, ¿no? Eso está, No, lo más probable es que va a quebrar. claro. Entonces, increíble, bien posicionado cerca a una placita con aire acondicionado, con todas las condiciones, pero, Lo que pasa es ¿ves? que ese es el problema, este es el problema que tienen todos los restaurantes del centro. Cafeterías, restaurantes, bares, que porque piensan que están en una zona turística, van a vivir todo el año del turista. Y el turista no viene todo el año. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es algo muy común que tú llegas al restaurante y te reciben y te dicen, como ven un turista detrás tuyo, primero entra el turista, que tú, que eres el local, que eres el de aquí. Al contrario, que tú deberías tratar muchísimo mejor al local porque te va a venir a comer este sábado, el otro sábado, el que viene, el domingo. El turista vuelve y viene en 2 años. ¿Sí me entiendes? Y no es dejar no es dejar de venderle bien a uno, o de tratar bien a uno, o de vender una experiencia buena a uno, sino a todos, estandarizarlo. Ujú. Porque eso se ve mucho en los restaurantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene su cafetería, pero en su vida ha escuchado de la publicidad y piensa que se va a llenar por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no funciona Claro. así. O creen que mucha gente también cree que le mete 50,000 pesos a la publicidad al Instagram. Esa Sí, es la ya. creencia Sí. también popular que la he visto en muchas personas y ya dicen que creen que ya les va a llegar la gente. Pero eso, o sea, pues, es porque solamente sigue un rumor, no hay, como te digo, no miran ni siquiera o se dejan asesorar por alguien. Y Entonces, lo que pasa es que ya de pronto hace 5 años hubiera funcionado. Pero ya hoy en día, donde la mayoría de tu competencia está trabajando estratégicamente y tú quieres hacer eso, obviamente todo lo que le metas en publicidad lo vas a perder, porque no eres competente, porque no estás dentro del mercado y porque hoy en día en todo el tema, tanto de anuncios como en publicidad, funciona por puja. El que ujú, más lo haga, el que más ponga, es el que más sale. ¿Sí me entiendes? claro. Entonces, eso es algo muy difícil de explicarle al dueño del restaurante, como tú dices, es terco. Mira, cuando yo trabajé en la universidad, yo realicé un congreso de marketing gastronómico, ya que se llamaba de lo micro a lo macro. Y fue muy interesante porque también ahí me interesó porque pues ya estaba yo mirando, también analizando otras cosas. Y ese entonces invitamos a Lucho Correa, que tiene una agencia de publicidad en Bogotá muy exitosa que se llama LIP. Ok. Lee pues maneja la cuenta hasta el día de hoy, desde que abrió hasta el día de hoy a WOC.
que es el restaurante que más vende en Colombia, Sí, de vamos a comida mencionarlo, china, que es de comida asiática asiática. con productos colombianos, ¿ya? Entonces, pues imagínate que ese entonces, te estoy hablando hace 11 años, ¿ah? Entonces Camilo no había pues todo este tema de las redes, pero Wok tenía una estrategia brillante con el tema de la publicidad, que probablemente esos, te hablo de la publicidad vieja guardia ese entonces, porque hace 11 años ya la publicidad vieja guardia estaba como en Los, sus ba- últimos, los banners, los claro. flyers, los pendones. Entonces yo casualmente me interesé un poco porque cómo nace esta idea de eso de marketing gastronómico, de hacer el congreso que fue internacional, porque vinieron ponentes de España, de Perú Súper. y de Colombia, pero nace cuando fui a un WOC, ¿ya? Entonces, fíjate, me llega estos porta, portamanteles que ponen en los platos en los restaurantes, ya de papel, ¿cómo Ujú. le llaman? Sí, es un porta. Sí. Y en un wok decía, ¿conoces el Museo Nacional? Mira lo que decía. El mensaje no con letra grande. Sí. Entonces, pues, como te preguntaba el papel, ¿no? Y pues uno decía, ¿quién no conoce el Museo Nacional, ¿no? En Bogotá. Entonces, y al lado decía, ahí queda al lado del nuevo wok. Y salía un niñito, un bebé con cara asiática. Entonces, fíjate, o sea, a mí eso me marcó y dijo, porque pues a mí también de cierta forma me gusta el tema de la publicidad, ¿ya? Pero eso me marcó porque yo dije, ¿quién ha hecho esta cosa? ¿Quién es el genio que ha hecho esta cosa? Y claro, averigüé y le pregunté a la mesera qué es Liv, no, me dijo Liv la empresa. Y fue el primer invitado que llamé para decirle, y cuando lo llamé se sorprendió Lucho Correa, me dijo, yo no te voy a cobrar, porque lo que están haciendo es me parece muy valiente de hacerlo ya, ¿no? Consígueme un buen hotel, ya, buena comida y listo. Y vino y salió un congreso de marketing gastronómico muy Súper. chévere. Es más, en ese congreso Lucho hizo un taller para todos los asistentes y nació una idea en WOC, que fíjate también todo lo que lleva, ¿no? Las ideas de trabajar también o pensar colectivamente. Él hizo una idea porque ese entonces, no sé si tú te acuerdas que hubo una campaña que también mucha gente se unía a trabajar, que era el tema de los pitillos. Sí, ¿Ya? ¿Sí te claro, para acuerdas? pasarlo a, Claro, al a papel, ¿no? papel. Entonces, ahí en esa, unos barranquilleros, también vamos a mirar otra realidad. De la asistencia a ese congreso de marketing gastronómico, el 80% eran de Barranquilla y el 20% de Cartagena, que también nos decía una Una realidad, realidad. ¿no? Del poco interés en la publicidad. Entonces, él hizo un ejercicio y de ahí nació una idea que luego caló en WOC y que decía más bigotes y menos pitillos. Dios. Y más bigotes era Porque te la porque, claro, tomabas. te lo tomabas y salía el dibujito y Lucho puso ahí inclusive el nombre de la persona que desarrolló y esta idea fue creada en el Congreso de Marketing Gastronómico de Cartagena. Pero súper. Entonces, pero fíjate, eso se vio en todos los WOCs de Bogotá. Entonces, qué chévere, fíjate, cómo la publicidad, o sea, básicamente, cómo nosotros, porque pues nosotros, de cierta forma, estamos comunicando cómo es la importancia de comunicar, de cómo amplificar la ¿Y comunicación. cómo lo comunicas? Claro, Porque las claro, personas pueden interpretarlo de una buena manera o de una claro, mala manera. Por lo correcto. menos hay gente que ve algo en redes sociales y ya piensan que es verdad. Ya esta Mm, persona está diciendo toda la verdad y no es así. O sea, y a veces tú ves por lo menos lo que pasa ahora con los ovnis y toda esa vaina que no, que los ovnis no queríamos que lo supieran. Ya eso era algo que pues obviamente se veía venir, pero que querían mantenerlo oculto y la gente empezó a crear miles de cosas. Si tú abres un restaurante hoy y el día de mañana te llega una persona que le fue mal, esa persona después sale otra inventando que también le fue mal, que también le pasó esto, que también le pasó esto otro. Mira, le ha pasado a varios amigos
que lo que hay una tendencia ahora que hablan muchos restaurantes acá en Cartagena de vivir la experiencia en un restaurante, ¿no? Que te traen un plato y te llegan a explicar y que te hacen show en la Sí, mesa eso y lo todo hacen eso. en casi todo. Entonces, la gran mayoría de mis amigos realmente salen aburridos, me han contado, De un verdad. poco aburridos. Y eso es por lo que hablamos nuevamente de la inconsistencia a veces de tener un concepto y solamente replicar un concepto, pero no realmente pensarte bien el concepto y trabajar en base a unas ideas que realmente puedan comunicar lo que realmente es tu cocina, lo que realmente es tu negocio, la ideología de tu restaurante. Entonces eso está pasando también pues a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y van a seguir hasta que la gente no entienda, o por lo menos los dueños de restaurantes no entiendan, que la gente o los restaurantes son como las personas. Tú no quieres ver personas iguales todo el tiempo, quieres ver es personas diferentes, con pensamientos diferentes, con formas de ser diferentes. Que eso es lo que hace que tú quieras socializar o conocer a esa persona, ¿cierto? Entonces, los restaurantes ahora todos se ven igual y va a llegar un momento en el que el turismo va a bajar porque todo lo que sube baja, ¿cierto? Y que van a tener que adecuar todo al local. Yo pienso eso personalmente, que el turismo nunca va a dejar de venir, eso es cierto, nunca, porque esto es una ciudad turística Mm. que tiene mucha fuerza y tiene mucha historia. Si no, está una prueba muy clara. Si no, pues los Santo Domingo no hubieran invertido 250 millones de dólares. Ahí, O por qué crees que ahora esa inversión de 250 del millones de foro, dólares es, claro, es un indicio de que el turismo se va para arriba, ¿no? O claro. sea, o miremos, tengo amigos en República Dominicana y que República Dominicana todavía está construyendo, no construyen hoteles, construyen resorts, ¿no? Donde, pues, imagínate, reciben a Sí. miles de personas. No, Entonces, y es que el turismo, como te digo, o sea, no va a bajar, el turismo no se va a acabar, pero va a llegar un momento en el que va a bajar y así como baja va a volver a subir. No es estable, pero pienso que los restaurantes, por más que todo, tienen que trabajar en algo que les dé identidad, que les dé ese diferenciador que nosotros como clientes o como comensales, ustedes como chef, como expertos gastronómicos, quieren ver diferente. ¿Cierto? Pero hay algo que de pronto yo siento que de pronto me inquieta mucho. ¿Qué es lo más importante para un restaurante? ¿Ubicación, equipo de trabajo o cocina? mm, en estos momentos, si me preguntas a mí, eh, para mí, si, o sea, me está haciendo la pregunta como si yo hubiera montado el Como si restaurante. fuera a montar Eso, yo hubiera montado el basado restaurante. en tu conocimiento. Yo, en estos momentos, el equipo de cocina, ¿no? El equipo de cocina, porque, pues indudablemente, si voy a montar un concepto, el concepto, como te dije al inicio de esta entrevista, creo que el corazón de un restaurante es la cocina. Claro. Hay que pensarse el concepto desde la cocina, ¿ya? Porque pues hoy en día, mira a los españoles con esa despensa y muchos países europeos, que tú sabes cómo son los climas y los inviernos que barren con todo, pero con esa poca de despensa que tienen ellos, que es limitada, como tienen restaurantes donde sí realmente el tema de lo experimental, sí ellos lo desarrollan, porque claro, con con esa despensa tan limitada, ellos se vuelven creativos, ¿ya? Comienzan a crear uno y otro plato, ¿ya? En cambio acá estamos en un país de la abundancia, Y ¿ya? estamos Y limitados. estamos limitados. Entonces queremos copiar una tendencia de afuera, o sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Que deberíamos hacernos. O sea, cómo mirar hacia afuera? Sí, podemos soñar, pero pues, hombre, miremos hacia adentro ¿Qué y es lo que desde hay para esa, trabajar? ¿qué es lo que hay para trabajar? Claro, ¿Cuánto? Somos un país, por ejemplo, donde la artesanía, el arte popular es brillante. claro. O sea, Y que incluso tú en tu restaurante puedes de pronto, tienes un restaurante de comida típica caribeña
y qué puedes darle a un comensal para que siempre se acuerde de ti. Una Claro, artesanía, claro. que se lleve un recuerdo de ti, que eso, por lo menos, hoy en día, de 100 restaurantes, ¿quién te da un recuerdo? Claro, o le invites una cocada inolvidable. Nada más, así tan sencillo. Que guarde la foto que Claro, cuando regrese va a querer claro, volver a venir. claro. Sí, yo creo que eso. Y la identidad hay que darla en todos los sentidos, ¿no? La identidad y lo cultural. Hay que ser realistas también, Camilo, de que estamos en una ciudad que vende poca cultura. Porque pues ese es el tema que a veces los uniformes, los restaurantes se han ido por el uniforme de seguir tendencias, pero ¿dónde está lo cultural, ¿no? Lo cultural de la ciudad, del departamento, del país. Y por Creo- lo menos, ¿qué tan rentable es para un restaurante que está comenzando volverse cultural? Porque tú sabes que ser cultural es hablar de la historia, traer producto colombiano. ¿Es rentable o no para un restaurante ser tan tradicional y tan cultural? Sí, claro, indudablemente. Es rentable. Yo creo que más ahí también importante de ver lo que sucede en el entorno del mercado, en el entorno de la cultura, por ejemplo, con el arte, ¿no? O sea, de lo que sucede, pues, de todas estas dinámicas como ciudad, ¿no? Como barrio. Entonces, mira, yo hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Y no porque yo haya trabajado con Juan, y me dicen cuál es el restaurante más exitoso en el centro histórico. Para mí, Juan del Mar. Y es el restaurante de un cartagenero. Pasa ¿Ya? lleno todo el año. Pasa lleno todo el año. Es una persona que entiende el marketing de pronto 1000 veces más que tú y yo juntos. Y la O sea, identidad, claro. O sea, ¿y él qué identidad tiene? O sea, la gente es que hay que pensar, por eso mencionaba a Juan, porque la gente Cartagena dice, oye, voy para Cartagena. Y hay que entender una cosa que también el turismo lo marca como nadie. Te lo digo, a mí también me pasa, ¿ya? Por ejemplo, voy para Cartagena, ¿qué voy a ir a hacer a Cartagena, no? Si me quiero ir a rumbear, a escuchar salsa, voy un ratón de Fidel, tengo que ir a comer a Juan del del Mar, mar, ¿ya? Tengo que ir a comer otro clásico, La hola, Vitrola, ¿ya? A escuchar música porque ahí hay una orquesta, ¿ya? Entonces, tengo que ir a comerme un cóctel de camarones a Cincelejo, o al Sombrero Volteado, o a unos que también han hecho sus clientes o fieles comensales de de más de 100 puestos que hay ahí de venta de cócteles de camarones. claro. Entonces, fíjate cómo uno, y nos pasa a todos, llegas a una ciudad y uno va a esos restaurantes institucionalizados. Se volvieron una tradición. Claro, Hasta la claro, ropa. O sea, el marketing que tiene Juan del Mar, desde la pantalonetica que usa, claro. desde la ropa, cómo se viste, la gente lo ha identificado como, hey, eso es Ujú. Cartagena. ¿Sí me entiendes? Y el turista cuando viene imita ese tipo de vestimenta. Los zapatos, hey, eso es Cartagena. Voy tranquilo, voy con unos zapaticos cómodos, me veo caribeño y creo que él entendió de que el marketing no es mostrar más fotos de platos ni más videos de platos, sino darle la identidad a mi restaurante de que Juan del Mar soy yo y esto es lo que yo hago. No, y de cierta forma, pues también él ha creado ese personaje. Claro, Y entonces ese personaje ha estado en una novela, ese personaje ha estado en estos concursos de desafíos, ese personaje es reconocido. ha estado en una plaza de toros. Entonces fíjate, mira la versatilidad que le ha dado ese personaje, pero ese personaje que ha sido siempre Caribe, y hay que entenderlo de esa forma. Y él es la esencia del Caribe para muchos de los colombianos. Claro. Alex, ya para finalizar, después de todo lo que hemos hablado, tu experiencia, ¿qué le dirías a esos jóvenes que quieren comenzar tanto en el área de la gastronomía como en el área del emprendimiento gastronómico? ¿Qué es lo que ellos deberían tener en cuenta y saber? Creo que hoy tocamos esa frase dos, tres veces, ¿no?
Mirar hacia afuera es soñar, mirar hacia adentro es despertar. Creo que primero hay que mirar el Caribe colombiano, un territorio donde acá ha habido un desborde de arte histórico, entonces donde ha sido crisol de unas cocinas que hasta con historia. Entonces creo que es importante mirar el concepto o lo que se vaya a pensar desde el territorio. Lo otro, algo que le cuesta a los colombianos es el tema de dejarse, de tener un entorno que realmente aporte a lo que va a ser tu concepto. Un entorno profesional, un entorno que realmente te acompañe, ¿ya? Y que también te critique a lo que tú vas a desarrollar. Porque ese es otro defecto que tenemos como país, que no nos gustan las críticas. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso hay que cambiar. Eso es importantísimo para emprender, porque pues a veces uno emprende y quiere, va así, no mira a los Como, costados. como caballito cochero. Claro, entonces no, hermano. Toca mirar el entorno y que el entorno pues te pueda ayudar a ir. Ir guiando. Es que la Claro, crítica lo que va a hacer es guiarte para saber cuáles son tus puntos débiles, trabajarlos para ir mejorando, ¿cierto? Pero bueno, o sea, también pues hace falta agregar de que hoy en día los jóvenes tienen la posibilidad de tener un avance más tecnológico que cuando cualquier persona en los años 90 quería abrir un restaurante, que era el típico voz a voz, flyer, ya es más fácil, pero dentro de todo tener esa identidad clara de que las personas sepan por qué ir donde ti. Porque es que él tiene mejor ceviche. Porque es que él tiene este espacio que sirve para esto. Porque es que él tiene el cantante de música, no sé, country. ¿Sí me entiendes? Que las personas te identifiquen por algo, pues creo que es dentro de todo de las mejores cosas que puede tener un emprendedor hoy. totalmente, sí. Y nuevamente Cartagena no deja de ser una ciudad, pues dentro de eso místico y mágico, donde pues acá hay conceptos bonitos y con cierta identidad que creo que también ya lo hemos mencionado y que también son referentes para que los jóvenes entiendan que toda esta gente exitosa se ha creado un concepto que parte desde lo cultural. Hay que Claro. entender eso. Excelente, Alex. Bueno, gracias por este espacio, Alex. La verdad creo que a todos los jóvenes empresarios, dueños de restaurantes, le quedaron muchas que casi que todas las cosas claras, ya con base en tus años de experiencia, lo que has hecho en el mercado y en el ámbito gastronómico. La verdad, gracias, mi hermano. No, Entonces, Camilo, con todo gusto. dale, nos vemos entonces en el próximo capítulo con otro emprendedor gastronómico aquí en Historias a la Carta.